Pues continuamos y para terminar el programa de hoy recibimos a nuestro experto en misterios y ya amigo, por qué no decirlo, de la Explanada, Daniel Valverde, bienvenido. Encantado de estar aquí, una semana más. Una semana más y mejor, si cabe. Sí. Pues, bueno, no, en realidad no. Seguimos una línea, ¿no? Somos coherentes en este caso. Ni mejor ni peor. Pero vamos a hablar de un tema que también es un poco desconocido, te diría. Sí, al menos para el gran público, ¿no? Claro. Es verdad que en el mundo del misterio es uno de esos enclaves marcados con la X del misterio. Ah, vale. ¿No? Esos lugares que también se han convertido, o al menos durante un tiempo, se convirtieron en un centro de peregrinaje de todos los amantes del oculto, de lo forteano y de lo extraño, ¿no? Podríamos decir, y yo lo he bautizado así, como el Ochate, ese pueblo también fantasma sobre el que tanto se ha hablado, tantas leyendas, tanto se ha contado, la mayoría falsas, del condado de Treviño. Podríamos decir que es el Ochate de Tarragona, ¿no? Estamos hablando de un enclave que reúne muchas historias, muchas desapariciones extrañas, sobre todo una que es la que está absolutamente documentada. No es una leyenda urbana, se trata de una desaparición que aparece en la prensa. Yo me he preocupado de buscar algunos recortes de la hemeroteca de La Vanguardia para que veamos que es una desaparición con nombres y apellidos que se produjo en La Musara. La Musara es un pueblo hoy en día abandonado, enclavado en la sierra, en una sierra montañosa del mismo nombre, la Sierra de la Musara, en las montañas de Prades, en el interior de Tarragona, no demasiado lejos de Reus y del pueblecito de Vilaplana. Allí, este lugar, un pueblo abandonado desde más o menos la década de los 50, cuentan que aún siguen sucediendo extraños acontecimientos, extraños sucesos, sobre todo cuando un fenómeno bastante habitual en la zona, sobre todo ahora, ¿no? En los días de otoño e invierno, cuando ese fenómeno irrumpe, que es la aparición de una densa capa de niebla que lo envuelve todo y transforma el lugar en un escenario de Silent Hill casi fantasmagórico. Aquí lo tenemos, vamos a ver una visión aérea mediante un dron de Sergi Serra. No podía salir un dron. Y aquí vemos cómo es un pueblo, hoy en día como la España espectral, vaciada, ¿no? Sí. Uno de estos pueblos deshabitados que se han convertido pues en un escenario de película de terror, ¿no? De Stephen King. Y ahí vemos que sucede el fenómeno meteorológico aparentemente inocuo, porque la niebla en principio pues no nos afecta, en principio, pero por alguna razón en ese enclave se correlaciona la niebla con las desapariciones, y esta en concreto que está tan documentada, ¿no? Sí, es un fenómeno que allí, por ejemplo, se produce. Aquí tenemos nieblas, lo que se dice nieblas advectivas en toda la costa alicantina. ¿Cuánto sabes de nieblas? Hace poco apareció envuelto Alicante en una niebla, pero son nieblas que se producen en el mar y que avanzan luego hacia la costa. Aquí nos encontramos con una zona donde la niebla, las nieblas de interior son muy abundantes, son muy comunes, y entonces la gente, digamos, está familiarizada con este fenómeno, los lugareños de allí. Pero es verdad que cuando tú visitas ese lugar y te ves envuelto, porque a mí me ocurrió... Ah, ¿que tú has ido? Sí, yo estuve. Cuando te ves envuelto por esa niebla, que es una densa capa de niebla que por la noche, por ejemplo, las linternas incluso no la penetran, no sabes lo que hay más allá, pues la verdad es que produce es como el túnel de lluvia de estrellas. Una sensación de desasosiego bastante inquietante, porque además el lugar donde está enclavado este pueblo está rodeado por su geografía y orografía kárstica, está rodeado por muchas simas y barrancos. De hecho, hay fotografías donde se puede apreciar que el pueblo está muy cerca de un barranco que siempre se alerta sobre él, ¿no? Ojo, si no hay visibilidad. Niebla, barranco, mala combinación. Mala combinación, sí. Mala combinación, hay muchas simas, muchas cuevas. Y tienes que ir apartando casi la niebla. Sí, es una niebla densa, prácticamente como la que se veía en el videojuego de Silent Hill o en la película, ¿no? Una niebla densa que lo inunda todo, ¿no? Pero perfectamente explicable. Aquí vemos, por ejemplo, una de esas fotografías que circulan por internet de la Musara, esa iglesia de San Salvador, que aún sigue en pie y que también ha sido el centro neurálgico de algunos de los fenómenos que muchos testigos han relatado que ocurren en el interior, en
en los aledaños de este pueblo. La verdad es que es un pueblo muy bonito, he de decir, me parece muy pintoresco. Sí, mira, aquí vemos uno de estos barrancos. Hay como el vídeo este de la chica esta que habrás visto, que se tropieza en el Gran Cañón por hacerse una foto y casi cae, pues esto es lo mismo. Hay que tener cuidado, debería haber un aviso. Hay muchas historias, fíjate, por ejemplo, circula prácticamente yo diría que leyenda urbana de un alférez de Castillejos que en un permiso fue a visitar el pueblo con una chica y él siempre cuenta o contó que estuvo unas 2 o 3 horas y cuando regresa al acuartelamiento se cuenta que han pasado realmente 12 horas. Es decir, hay como una especie de tiempo perdido, también una especie de... Como en la serie Passengers. Sí, efectivamente. Aquí vemos otra visión de este lugar. Hay como una especie de episodio de tiempo perdido que también son muy característicos de estos lugares, ¿no? Pero por otra parte la niebla, como has dicho, es perfectamente explicable desde la ciencia y claro. la racionalidad. Sí. Entonces, totalmente. Claro, lo que habría que explicarse es por qué suceden estas desapariciones. Claro, por qué suceden sobre todo, una de ellas, que es esta la que tenemos aquí. Aquí aparece, abandonan la búsqueda en este recorte de prensa de un boletaire, o sea, de alguien que está buscando setas. Ah, vale, yo no sabía que esto era. se produce el 16 de octubre de 1991. Enrique Martínez Ortiz desaparece, se lo traga la tierra cuando sale a buscar. Es una zona, él era de un barrio de Tarragona, regentaba de hecho un bar que se llama El Escorial, y él va con un grupo de amigos al interior de la comarca, a estos bosques de las montañas de Prades, cerca de la Musara, a buscar setas. Bueno, según La Vanguardia, hay muchas versiones de este suceso, pero parece ser que los amigos se reparten, se separan, ¿no? Una vez que han aparcado el coche. Aquí tenemos a Enrique Martínez Ortiz. 16 de octubre, hace poco, ¿eh? Sí, y sigue desaparecido. No se ha encontrado absolutamente nada, ningún resto que pueda relacionarse con este chico. Bueno, pues imagino que barajarían varias opciones antes que atribuírselo a esa niebla. No, claro. En plan, desaparición voluntaria, que tuviera un accidente... Se valoraron todas las hipótesis, claro. Tenía 36 años, quedaron con los amigos que a las 2 volverían todos a los coches y curiosamente aquí hay donde existen varias versiones. Se dice que él se va por un camino y a las 2 no aparece y lo que encuentran es una cesta con una sola seta dentro y toda la documentación en el coche. Hay otra versión que dice que él iba con otro amigo y de repente, aquello que vas hablando, y de repente en plena conversación ya no responde más. Cuando se gira el amigo se había volatilizado directamente. Es decir, la cuestión es que de forma repentina, sin dar ningún tipo de aviso, desaparece, se lo traga la tierra. Hemos de remarcar, porque esto es importante, que hoy esto nos puede parecer un poco extraño, pero estamos situándonos en la era premóviles y pre-localización GPS. Sí. Hoy en día sería un poco más complicado que un grupo de amigos, a no ser que nos encontramos en una zona ciega de cobertura, que no tuviéramos localización GPS, que no pudiéramos avisar, no tuviéramos ningún tipo de cobertura telefónica. Pero antes esto no era habitual. A mí esto me ha sucedido, de hecho. No desaparecí, pero sí que buscando, por ejemplo, setas con mi padre en la montaña de los Pirineos. Es muy habitual lo de buscar setas por esa zona, ¿eh? Sí, hay muchas y hay mucha me parece afición. Curioso el fenómeno. Hay que mí tener cuidado, que algunas son venenosas. Es muy fácil desorientarte en una montaña, sobre todo cuando no tienes una referencia espacial de si estás, por ejemplo, subiendo o bajando. Si te encuentras en un terreno más o menos plano, donde la orografía y la apariencia es muy similar, es fácil desorientarte. Entonces, yo recuerdo que la mejor forma para orientarte eran los gritos. Ah, mira. Mi padre una brújula también podría servir. Gritaba, yo gritaba aquí, ¿no? Un poco a lo pues eso, a lo pastor, ¿no? A lo pastor de rebaño de ovejas. Pero bueno, que una brújula, o como te enseñaban en los Boy Scouts, esto de mirar la osa mayor o menor, que eso nunca nadie lo entendió. Para orientarse esto también servía. Sí,
En este caso, el caso aquí es vemos que otro desaparece. artículo que aparece posteriormente, Perdidos en el bosque, donde se rememora todo este episodio. Claro, y hay que porque decir no fue único que el de cada este año, señor. cada año la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad, los bomberos, rescatan o tienen que ayudar a 26 personas, más o menos, de media, que desaparecen, no que desaparecen, que tienen algún percance, que pues, tienen algún accidente buscando precisamente setas en las montañas de Cataluña. Como digo, hay una gran afición y las montañas de Cataluña tienen también muchas historias y muchos secretos. Lo veíamos con Pons Prades, en el pueblo del Pirineo, donde tiene ese encuentro ovni. Por lo tanto... Confundir las setas con el peinado de Puigdemont. Sí, que exactamente. podría pasar también. Bueno, aquí Saludo. imagínate, hay una leyenda que se teje sobre este enclave, y es que existe, según la rumorología, una piedra que se llama la Piedra del 6. Es la piedra que dicen que muchos, fíjate esa balsa también que se encuentra en el programa, en el pueblo, perdón. De hecho, a los habitantes del pueblo se les conocía como als granotas, los ranas, Los ranitas. porque esta charca se llenaba de agua cuando llovía mucho y había una gran cantidad de ranas. Esta charca aún se conserva en el pueblo. Bueno, pues anécdota aparte, lo que te comentaba es que existe una piedra, esto es muy importante. Vemos una de estas simas aquí en la foto, donde es fácil caerse y despeñarse, sin más. Bueno, pues, claro, ¿Qué pasa con esta existe piedra? una piedra que es la Piedra del 6, la Pedra del 6, que se dice que cuando tú la pisas o cuando tú la atraviesas, sobre todo en los días de niebla, apareces en una versión dimensional de ese pueblo, pero situado como en otro plano de la realidad. Estamos hablando un poco también de Stranger Things, ¿no? Sí, pero esa piedra que te abre una puerta dimensional a ese otro lugar. Muchos han intentado localizar la piedra. No, claro. Se dice que, bueno, pues una de las hipótesis descabelladas y delirantes es que Enrique pisó esa piedra y que ahora está en ese mundo del revés. En ese se llama el mundo del 6. O la vila del 6, el pueblo del 6. Es ese pueblo que existe en ese otro espacio-tiempo, pero a la vez solapado en el entorno geográfico de la Musara. Bueno, lo curioso de todo esto es que los amigos, y aquí es donde se empieza a forjar un poco la leyenda, los amigos en esas labores de búsqueda quedan frecuentemente para ellos buscar también a su amigo. Y acampan cerca, una de esas noches de búsqueda, las primeras noches, acampan cerca al lado de la ermita de San Salvador. Y curiosamente ellos, uno de los amigos, esto es una declaración, lo declaró él, escucha cascos de caballo acercarse en la lejanía. Cuando él se incorpora, ve que posiblemente provengan del interior de la ermita. Aquello le llama mucho la atención, se asoma a la ermita y lo que ve, pues lo deja absolutamente pasmado. Lo que ve son se habla de 2, pero que podían haber más en el interior, de 2 a 7 individuos, apariciones, seres con vestido talar que parecían monjes, pero eran a la vez semitransparentes, una especie de translúcidos prácticamente, que estaban como moviendo piedras en el interior de la ermita. Claro, cuando ve aquello, pues se llevan un gran... ¿Sale corriendo? Sí, pues supongo yo que salían corriendo, imagino. Y se llevan un gran... Una sorpresa como mínimo. Un gran espanto, ¿no? Por ver aquello, que se ha vinculado luego con la aparición, con la existencia de estos seres dimensionales que también estarían allí y que en algunas determinadas ocasiones serían visibles, ¿no? Episodios de luces, de ovnis... ¿También? También se han relatado en ese lugar. Cabe entender que estas desapariciones se sucedían en momentos de otoño, invierno, como has comentado, que es cuando la niebla estaba on fire. Desde luego la de Enrique Martínez, sí, porque se produjo en octubre, luego ya... Pero claro, aparentemente tú dices, una desaparición en un bosque, pues no es tan raro, porque es fácil perderse, porque, bueno, el terreno se presta a que te tropieces, caigas en un... Yo qué sé, sin ir más lejos, aquí lamentablemente en Murcia sigue activa la búsqueda de Alberto Hernández, creo recordar que se llama así, Alberto Hernández, que es un chico también que desaparece en el entorno de Sierra Espuña.
y sigue sin aparecer ni siquiera el cuerpo. Otra desaparición sin rastro. Tenemos ahí el hermano que sigue a través de las redes sociales manteniendo la llama de la búsqueda activa, ¿no? Y recordando que a veces parece que existen desaparecidos de primera, ¿no? Como Blanca Fernández Ochoa y desaparecidos de segunda, ¿no? Entonces sigue Alberto reclamando más medios para la búsqueda. Al menos, evidentemente, lo más probable es que estemos buscando ya un cadáver, el cuerpo. Han pasado mucho tiempo, a no ser que fuera una huida voluntaria, que está absolutamente prácticamente descartado, ¿no? Pero bueno, sí, es fácil relativamente desaparecer en la montaña, sobre todo en una zona como, insisto, como esa, repleta de grietas, de precipicios, de simas y de pozos también. De pozos, no solo de nieve, que también los hay, sino de pozos directamente, de perforaciones en búsqueda de agua potable. Hay que recordar que una de las principales razones por las que muchos de estos pueblos se deshabitan, acaban abandonados, es porque muchas veces quedaban fuera ya de las rutas comerciales, pero también porque escaseaba el agua potable, la falta de recursos, ¿no? Entonces se habla también en este caso de que además hubo una plaga de filoxera, que es los parásitos estos de la viña, que empezaron también. Yo creo que no tuvo demasiado que ver, porque tampoco es que haya demasiados viñedos ni que fuera el principal sustento de la zona, pero bueno, al final son un cúmulo de circunstancias que obligan a abandonar el pueblo. Y en los años, finales de los años 50 aún existían personas viviendo en la Almussara, o sea que más o menos es un pueblo que se mantiene en pie, pero que ya vemos el estado ruinoso que presenta. Claro. ¿Se sigue buscando a este chico? Vale. Es un expediente absolutamente cerrado, una desaparición como tantas, lamentablemente, en este país. Y tantas en el propio bosque porque las desapariciones se localizaban en el bosque o en otras partes del pueblo también hubo. A ver, las desapariciones documentadas y extrañas, sí, las desapariciones extrañas y documentadas con nombres y apellidos solo existe la de este chico. Vale. Luego todos son rumores y tal, pero como documentadas, que no formen parte de ese imaginario urbano, de las leyendas urbanas, es la de este chico. Es verdad que es una desaparición lo suficientemente extraña para llamarnos la atención, sobre todo porque en ese entorno se han producido, como te digo, avistamientos y fenómenos como mínimo extraños, ¿no? A mí hay un sitio, y me gustaría finalizar con eso, antes de acabar, que me recuerda mucho. Antes he entablado un paralelismo con Ochate y con esa iglesia de San Burgondo y la Torre de San Miguel. Es un lugar, un pueblo enclavado en el condado de Treviño, que tiene muchos paralelismos con la Almussara. Incluso la única torre hoy en día que se mantiene es la de la antigua iglesia de San Miguel. Y a mí hay una grabación que se obtuvo ya hace mucho tiempo, que he querido rescatar porque creo que es muy reveladora, ¿no?, de lo que puede suceder en algunos de estos lugares. Jesús Callejo los bautiza como territorios talismanes, territorios, lugares de poder en los que sucede algo, ya sea por la actividad telúrica, por las aguas subterráneas. Hay algo que cataliza, ¿no?, que produce una catarsis, nos produce una catarsis y quizá podamos alcanzar estados alterados de conciencia. Bueno, pues en el interior de esa Torre de San Miguel en Ochate se consiguió grabar una voz que, si podemos escucharla ahora, nos va a dar quizás alguna pista de lo que puede suceder en estos exámenes. Vamos a escucharla. No sé si se habrá escuchado muy bien, pero yo no he... es una voz femenina. Yo he grabado algunas psicofonías, por ejemplo, en el colegio de Agost, que ya no existe, abandonado, que tenían el mismo tono y timbre. Es una señora con voz pausada, tranquila, que dice, que se pregunta, que inquiere, nos inquiere de alguna manera, y pregunta extrañada: ¿qué hace la puerta cerrada? ¿Qué hace aún la puerta cerrada? Es decir, la torre, entiendo que se refiere. Sí, yo entiendo más bien la puerta de conexión entre esos dos mundos. Sí,
porque curiosamente junto a esta psicofonía aparece claro, es que otra es muy muy de famosa señora, que dice decir, Pandora, la caja de Pandora, refiriéndose seguramente a la caja de Pandora, o hay muchas interpretaciones. Sí, bueno, pero a mí me joyería llama la no es. atención esta voz que dice, que se pregunta ¿Qué hace la puerta abierta? aún la puerta cerrada. Ah, ella cerrada, dice. perdón. Claro que digo que es muy de señora eso, cierra la puerta que se escapa Sí, el sí, gato, sí. no me pises lo fregado. ¿Qué hace Pues una cosa puerta así. cerrada, no? Bueno. Una psicofonía de las míticas, ¿no? Que he querido rescatar aquí para la audiencia de Muy bien, los de la televidentes, Explanada, ¿no? Pues la verdad es que me parece un gran tema para irse a dormir, como siempre, Sí. para irse a dormir Bueno, y no relajado. hemos dicho que existe la novela de Stephen King, La hemos visto en La portada. niebla, En portada, hemos visto que la está portada. ambientada en Brixton, en Maine, en un pueblo de... Y está la serie también. Y está la serie y la película También. de Mist, ¿no? Y ahí vemos que Ahí también está, y la está. niebla, ¿no? Trae detrás de sí, ¿no? Deja detrás de Claro, sí al final todo un lo que terror casi esconde- Lovecraftiano, ¿no? Claro. Amorfo, de tentáculos y de pterodáctilos, una puerta quizás, sí, digamos, una puerta espaciotemporal, ¿no? A Fíjate. otras dimensiones y a otros tiempos, no solo terrestres, sino también planetarios. Y ese es el terror Lovecraftiano, ¿no? Y luego está Niebla, el perro de Heidi. Luego está el perro Mucho de más Heidi. amable. Pues mira, cuando te he oído describir los sitios así con energía telúrica, Sí, sí. que sirven como catalizador de muchas emociones, yo digo, pues claro, la Explanada, el plató de la Explanada El plató podría de la ser un sitio Explanada. así. De momento, entre que llega y no llega, pues muchas gracias por haber venido. Gracias Te a espero ti. muy pronto. Sí. Y como ya digo, un tema maravilloso para cerrar el día de hoy. He dicho irse a dormir, no creo que nadie se vaya a dormir tan pronto, pero bueno, por si acaso. Nosotros... Es jueves ya, por cierto. Sí. ¿Lo sabías esto? Es jueves. Aquí me pasa como un poco en el bosque, que El el tiempo tiempo... perdido. Sí, es como los años de los perros. ¿Sabes? Que por un humano aquí pasan 7, pues esto igual. Volveremos el lunes. El lunes estaremos de nuevo a las 7:30 aquí en Alacante Televisión, así que disfrutad del fin de semana. Si veis algo de niebla, esquivadla y muy pronto volvemos a vernos. ¿O no? Oye, igual le gusta el misterio.